del Nuevo Testamento es como un cuerpo de creyentes, nacidos de nuevo, bautizados por inmersión, con oficiales autorizados en las Escrituras como pastores y diáconos, organizada para llevar a cabo cultos de adoración, predicar el Evangelio, ganar almas, celebrar las ordenanzas que son el bautismo y la cena del Señor, enseñar la palabra de Dios, guiar, vigilar y disciplinar a sus miembros para el bien de ellos mismos y la gloria de Dios. Quiero que os fijéis en la penúltima línea, para el bien de ellos mismos. La disciplina, todo esto, los cultos, predicar, ganar almas, celebrar las ordenanzas, enseñar, guiar, vigilar, y la disciplina es para nuestro bien. Y de ahí que vamos al tema de qué importancia tiene la iglesia local. Eso es lo que vamos a tocar hoy. Pero hemos visto la importancia que tiene también, hemos visto que la definición bíblica de la iglesia es que Cristo es la cabeza, está organizada por oficiales o con oficiales, gobernada por el Vaticano, el presbítero, los pastores, quizás los obispos, sus miembros. No está. Vamos a parar aquí un momentito, porque yo he conocido iglesias donde prácticamente son los diáconos los que gobiernan, hasta el punto que son ellos los que determinan quiénes van a ser a qué pastor van a contratar, como si fuese esto un trabajo que te dan en la seguridad social. Comunican a la gente, o sea, hemos decidido y comunican a los que hay iglesias hoy en día que prácticamente es este grupo de personas la que decide todo lo que se hace en la iglesia y dicen a la iglesia lo que hay que hacer. Recordad que está gobernada por sus miembros, son sus miembros los que dan autoridad a los diáconos y al pastor, pero siempre basándonos en las Escrituras, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. También 3 propósitos principales, los vemos a la derecha: enseñar, predicar, las ordenanzas y adoración en comunión. Muy bien, ahora hemos visto también la importancia de ser miembro. Hablando un poquito, ¿por qué es esto tan importante? Hemos visto 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7 razones, o 7 lugares en la Biblia donde indica que la iglesia primitiva tenía algún tipo de organización o método para poder determinar quiénes estaban dentro y los que no estaban dentro, quiénes eran miembros y no eran miembros. Es importante eso de los miembros. ¿Cuántos creéis vosotros, cuántas creyentes creéis vosotros que saben que lo primero que tienen que hacer cuando van a establecerse en una iglesia es pues probar qué es la iglesia que el Señor quiere para ellos y luego pedir membresía? ¿Cuántos creyentes sabéis vosotros que si se van a mudar a otro sitio van a pedir al pastor o a su iglesia donde han estado asistiendo una carta de traslado para inmediatamente cuando lleguen a otro sitio y encuentren una iglesia pedir membresía? Muy pocos. Y sin embargo esto es sumamente importante. Hemos visto ejemplos de esta importancia de listas, por ejemplo en 1 Corintios y 2 Corintios 2, en 1 Corintios 5, ¿os acordáis del ejemplo de la disciplina? Sí. Hemos dicho que es para nuestro bien, ¿verdad? Según la definición que hemos hecho aquí, el bien de ellos mismos y la gloria de Dios. Si la iglesia va a establecer disciplina, se podrá ejercerla sobre una persona que sea miembro de esa iglesia, no de otra forma. Y vemos en 2 Corintios 2, versículos 6 al 8, cómo se practicó la disciplina y el resultado. En este caso salió bien, pero en muchos casos no. En muchos casos la persona responde con orgullo y sencillamente se va pensando de que el problema lo deja atrás, mientras que todo el tiempo se está llevando el problema con ellos. Lo que han hecho al salir de la iglesia y ya no pertenecer a ninguna iglesia, se han salido de un paraguas de protección. Y muchas veces no se dan cuenta de esto. Hemos visto también el ejemplo en Hechos capítulo 6, versículo 3, los primeros diáconos: escoged de entre vosotros hombres, entre vosotros, otra vez,
había un grupo de personas ya reconocidos y eran personas que estaban dando un testimonio constante, eran personas que eran reconocidas porque tenían una sabiduría y tenían unas capacidades que les cualificaban para ser elegidos, para ser siervos en la iglesia. Hemos visto también en 1 Timoteo 5:9, donde habla sobre tener listas para las viudas, que en realidad lo son. La iglesia tenía una organización. La iglesia primitiva, hermanos, no penséis que era porque el hecho de que no tenían ordenadores, no tenían computadoras, no tenían máquinas de escribir, no tenían quizás los ficheros, no penséis que por eso estaban desorganizadas. Yo veo mucha organización en las escrituras con relación a las iglesias primitivas. Insisto, quizás no era tan sofisticado como nosotros lo tenemos hoy, pero tenían un sistema bien definido. Hemos visto también Hechos capítulo 2, donde se menciona un grupo amplio, específico de personas. En 1 Corintios 5:12 nos habla Pablo de los que están fuera y los que están dentro, dejando claro de que la iglesia tenía un reconocimiento de personas que estaban involucradas y otras que no. Y hemos visto también el último punto, Hechos capítulo 20, 1 Corintios 11 y Hebreos 10, donde nos habla estos versículos hablan de creyentes que con regularidad se reunían en su iglesia. ¿Qué opináis entonces de aquellos que dicen, no, yo pertenezco a la Iglesia Universal y yo no tengo por qué pertenecer a una iglesia? Para mí todas las iglesias son mi iglesia y saltan cada domingo de una iglesia a otra. Una cabra brincona. Una cabra brincona. Una cabra. Goat. ¿Qué opináis sobre eso? Yo he conocido muchos. Y me pregunto, ¿quién les ha enseñado eso? Bueno, si vais a las Escrituras vais a dar cuenta de que el Señor quiere un compromiso declarado para funcionar en la iglesia local. Esto es sumamente, y esto es necesario para que la iglesia pueda funcionar de una forma adecuada. ¿Con quién puedo contar yo? ¿Cómo sabéis vosotros que vais a poder contar conmigo? Quizá a mí también me gusta ser una cabra saltona. Ir a esta iglesia mañana, a la otra iglesia y no comprometerme. Pero yo voy a ser el pastor de esta iglesia, pero no estoy comprometido con la iglesia. ¿Veis que no funciona eso? Ok, ahora estamos en otro tema. La importancia bíblica de la iglesia local. Antes de empezar, me gustaría que me dierais algunas ideas, vuestras propias ideas. ¿Por qué es importante la iglesia local? Mira, os voy a poner un poquito de ejemplo. ¿Qué tal? ¿Por qué no tenemos más bien un club cristiano? No estoy ubicado, a ver, déjame ubicar. En esa dirección, hay un par de calles allá, han abierto, no sé lo que es, pero pone Centro Cristiano, Club de Amigos y Fans de no sé qué, no sé cuántos. Abierta a todo público. Yo me quedé mirando eso y dije yo, ¿esto es qué es? Es un club cristiano donde todo el mundo viene y nos sentimos como muy atraídos, muy afinados, muy afines, pero ¿qué es esto? ¿Un club de amigos que tienen ideas afines? ¿Qué es exactamente esto? Y han abierto un local con ese tipo de atracción. Me pregunto si realmente entienden lo que es una iglesia bíblica neotestamentaria. Porque un club de fans cristianos no es una iglesia cristiana. Dirás, pastor, es que yo he estado en iglesias que no funcionaban bien, entonces he buscado un sustituto, algo que funcione mejor. Entonces, por eso estoy en un sitio como ese. ¿Qué opinaríais si dijese algo así? ¿Estáis de acuerdo con eso? No. Buscamos un sustituto porque en la iglesia donde yo iba antes no funcionaba. Había un jaleo allí, todo desorganizado, mucha división. Y aquello no funcionaba. Así que yo he buscado un club de amigos cristianos. Un compañerismo. ¿Qué opinamos sobre eso? Guido, ¿qué opinas tú? Pues no, porque primeramente no, tenemos un orden establecido en la palabra del Señor. Bien, entonces, ¿dónde vamos para sacar nuestra definición?
la Biblia. El hecho de que hayan iglesias, y las hay, y en algún momento en la historia de esta iglesia no hemos funcionado bien. Ha habido muchos problemas, ha habido divisiones, pero ¿qué hemos hecho? Hemos intentado corregirlos como familia para seguir adelante, pero no cambiamos ahora todo el método y decimos, bueno, vamos a tener aquí, ya no me gusta la idea de una iglesia bíblica, vamos a tener un club de fans cristiano, ¿no? Mejor, es como más cool, ¿no? Más chulo. Yo he escuchado que dicen que Dios no se va a molestar porque estamos utilizando métodos para que vengan más a escuchar la palabra. O ya estos métodos para el siglo I, vale, pero estamos en el siglo XXI. Y ahora tenemos más tecnología, tenemos más cosas para atraer a la gente. Y podemos inventar, o sea, podemos introducirlas en la iglesia. Bueno, yo creo que podemos modernizar muchas cosas de la iglesia, pero cuidado con la estructura. Sí. São métodos que eu observo que não edifica o corpo de Cristo, porque Cristo é a cabeça, ela é a roca. E essa classe de igreja é como uma fogata, que ela vai depois. La fogata, sí. Porque Es algo que yo lo llamo fuegos artificiales. Porque depois a pessoa não é edificada, porque o que cambia é o poder da palavra, é a palavra, como diz o irmão, está edificada na palavra. E como a pessoa não é edificada, a pessoa se vai a outro sítio, tentando llenar esse vazio, e esse vazio quem ocupa ele é o Espírito Santo de Deus, com o poder da palavra. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver algunos puntos. ¿Quién estableció la iglesia? Cristo es la cabeza, ¿no? Establecida por Cristo mismo. Aunque yo creo que la iglesia comenzó a funcionar tal como iglesia en el día de Pentecostés, sin embargo vemos ya algún tipo de orden en la época de Jesucristo con sus apóstoles, de cómo funcionar como iglesia. Mirad, por ejemplo, Mateo capítulo 16, versículo 18. El que me lo pueda leer, por favor, que lo haga. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que tengo una pregunta. ¿A quién se está refiriendo cuando dice esta? ¿A Pedro o a Jesús? Jesús. Sobre lo que Pedro ¿Y si yo te digo Jesús, que es Pedro? La confesión Vamos de al Pedro. contexto. de lo que fue Pedro sobre el dijo de testimonio Jesús. que estaba dando Pedro. Era sobre eso que estaba hablando. Entonces, cuando dice sobre esta roca, está hablando de Pedro. Mira cómo dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿a quién se está refiriendo? ¿A Pedro? A la confesión que hizo Pedro de Jesús. Cállate, vea. Es así, pero es verdad que cuando dicen así es como que se entendiese Claro. Que que fuera es sobre el rock, sobre el mismo Pedro. Que ¿Y se quién lo ha entendido así mal? Pues yo La lo Iglesia entendí mal Católica. cuando era niña, cuando iba a hacer la primera comunión. La Iglesia Católica. Por eso la Iglesia Católica. Ellos dicen que el primer papa fue Pedro. Y se van, yo he leído literatura católica y me la guardé durante un tiempo, en la cual, para enseñar a sus feligreses, donde enseñaban este versículo como base para demostrar que la iglesia verdadera era la Iglesia Católica, porque era Pedro el elegido y Pedro fue el primer papa. Y tiene las llaves de... Ahora, ¿qué hubiera pasado si Pedro hubiera sido la base para la iglesia? Si miras un poquito más adelante, en el versículo 23, ves que nada más hacer esta declaración, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Dónde viene? Pero Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Si hubiese sido Pedro la roca, hubiéramos empezado mal nada más decírselo, ¿verdad? No, aquí hay un juego de palabras, Petros y Petra. Y cuando Cristo está haciendo sobre esta roca, no está apuntando hacia Pedro, sino sobre sí mismo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres una pequeña piedra que va a tener que estar edificada sobre la roca, pero en la roca soy yo. ¿Okay? Eso es muy importante. Entonces, el Señor indicó que iba a organizar lo que había creado, y Él mismo estableció las bases o el fundamento para las iglesias locales. Entonces, ¿dónde tienen que ir los miembros de una iglesia local para resolver sus problemas? Para
tomar decisiones, para solucionar las disensiones que tienen entre ellos. ¿Dónde vamos? A la congregación donde nos congregamos. Ay, a mí no me gustan los que están en esa congregación. Es que el pastor sabe demasiado de mí. ¿Dónde vamos para resolver estas cosas? A un psicólogo, a un abogado, porque este sinvergüenza cristiano me ha estafado. Así que yo voy a denunciar a así lo hacemos. Tener en cuenta que en la iglesia de Corinto así lo hacían. Y Pablo les tiene que llamar la atención diciendo, pero ¿dónde? O sea, no, vosotros vais a juzgar a los ángeles y vosotros no tenéis a nadie que pueda juzgar entre vosotros para traer un poquito de organización, un poquito de paz, armonía en este asunto. Tenéis que llevar esto a juicio. Imagínate dos cristianos que tienen un problema económico, legal. Fulanito le ha pedido un trabajo a este otro de aquí y sin embargo luego no le ha pagado o le ha estafado y ahora se quieren ir a juicio. Imagínate estas dos personas delante de un juez incrédulo. Sabiendo que son cristianos. Qué testimonio, ¿verdad? Todo el testimonio. Entonces, ¿dónde vamos para resolver nuestros problemas? Con nuestro hermano. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 17. No lo tenéis ahí en vuestras notas, pero quiero que lo veáis. Capítulo 18 y 17, ¿me lo puede leer, por favor? El contexto de este versículo es un poco más amplio, pero se centra en el versículo 17, lo que quiero mostraros. 18 y 17. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyeres a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, mira lo que dice el versículo 15, y empieza la cosa. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué hacemos? Ve y reprende. Me voy de la iglesia. Pero ¿no hacen eso la mayoría? Sí. ¿Pensarán de que ellos tienen ideas mejores que lo que el Señor nos da? Lo estoy poniendo aquí para que cuando nosotros los veamos, es decir, si yo mañana ofendo al hermano Héctor, por poner un ejemplo, lo que tiene que hacer Héctor es marcharse. Sí, me voy. O sería más maduro y más cristiano decir, Sammy, tengo que hablar contigo. Pero yo soy el pastor, ten cuidado, ¿eh? Yo soy el pastor. ¿Y podría el hermano corregirme a mí siendo yo el pastor? Sí, con Sí, respeto sí, y- Absolutamente, totalmente. Y si yo soy humilde, voy a decir, oye, pues no estoy de acuerdo contigo, pero quizá nos haga falta un poquito más de orientación. Hermano Timoteo, querrías tú mediar por nosotros, porque no llegamos a un acuerdo. Y creemos que el hermano Timoteo tiene suficiente sabiduría y capacidad para discernir dónde está el problema, porque cada vez que Héctor y yo tratamos el problema, la cosa se pone peor. No llegamos al acuerdo y nos vemos el domingo en la iglesia y yo no le puedo ni mirar a la cara. Y tengo que subir a predicar y él me está diciendo, sin vergüenza. Entonces buscamos, hermano Timoteo, mira, nos hemos reunido ya 2 veces y no llegamos, lo único que terminamos es discutiendo. No hay comunicación. ¿Nos puedes ayudar? Y Timoteo dice, no. No hablo suficientemente de español. No, pero hermano dice bueno, quiero que sepas una cosa, Sammy, yo no voy a tomar parte tuya, ni parte de Héctor, voy a ser, Imparcial. menos mal que lo he dicho, no parcial, porque Sammy le cae bien, entonces seguro que le va a dar la razón al pastor. Eso no sería justo. Sino que tiene que tomar una posición imparcial, es ayudar a las dos partes a comunicarse y luego decir, hermano Timoteo, ¿nos puedes ayudar? Bueno, quiero que sepáis, y entonces nos dice, creo, Sammy, que estás equivocado, no has tenido en cuenta esto. O cuando empezamos a lanzarnos puñetazos, él dice, tranquilos, hace falta no atacarnos el uno al otro, sino reconocer, descubrir cuál es el problema y vamos a atacar el problema. La persona que va a mediar lo que va a hacer es ayudarnos a ver el problema, tratar el problema y ayudarnos a resolver el problema. ¿Ok? Entonces vamos a ver el texto entero porque el texto nos da una idea mejor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él
Solos. ¿Vale? Si te oyere, haz ganar a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a quién, a Timoteo. A uno ¿A uno? o dos. ¿Por qué dos? Con uno no basta. ¿Por qué dos? Porque son... Porque quizá haya Hay duda de fundamento. partidismo ahí, ¿no? Bueno, puede ser eso, pero para asegurarse de que el juego es limpio. Claro. También. Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, pero toma nota. Y si no los oyere a ellos ni a la iglesia, es decir, que esto puede llevarse, ese problema de división puede llevarse incluso a la iglesia. Se ha reconocido la parte ofensiva, la que está creando el problema. Se le ha corregido y sin embargo no quiere corrección y insiste en mantenerse ahí enfadado y creando división. Entonces, esto se tiene que traer a la iglesia. La iglesia tiene que decir, ¿lo habéis hablado? Sí, 2 veces. ¿Habéis cogido algún testigo? Sí. ¿Y cuál es la opinión de esta persona que ha regulado la conversación? Bueno, él ha distinguido dónde está el problema y es este, pero la persona no quiere reconocerlo. Y si quiere seguir peleando, entonces, ¿qué hacemos? Ahí dice Vamos que a lo la tenga iglesia. por gentil o publicano. Entonces trae ante la iglesia y la iglesia va a tener que decir, mira, te sometes o... Para afuera. Es fuerte. Ahora, la idea es restaurar, recuerda, Claro, es fuerte. no destruir, no es echar. Pero lo que tiene que ver aquí es una capa. Y mira, a veces, escucha, esto es muy importante, que no se consigue resolver el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Jenny. Es que si es de restauración es Hermano Timoteo, ¿cuál es el...? Pues, la verdad, no sé, esto es muy confuso. Yo es que no consigo... Pero evidentemente hay un problema, pero no, por mucho que hablemos del tema, no veo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema entre Héctor y yo? orando, pidiéndole a Dios sabiduría, más sabiduría, porque Vas quizás bien, estamos vas en bien. nuestra carne y no vemos eso que no vemos, para poder reconciliarnos como hermanos. E também para echar, é muito triste, né, essa palavra, vou echar um, né? E eu penso que se pode também aplicar uma disciplina a essa pessoa. Sí, pero estamos hablando ya... Talvez ele seja domável ou ela um pouco. Claro, si la persona responde bien a la disciplina, entonces se arregla el problema y punto, y aparte. Pero cuando no se resuelve, Dice que Pero lo cuando- tengas por gentil y y, publicano. por ejemplo, a mí me han pillado en adulterio, a poner algo muy grave, ¿no? Y Héctor me dice, pues yo es que te vi, y yo digo que no, y yo que sí, que no, sí. Y este asunto pues va cada vez a peor. ¿La iglesia qué tiene que hacer conmigo? Si no quiero admitirlo, y se está demostrando de que es verdadero. Bueno, ahí lo de Corintio, el ejemplo que lo mandan a sacar, o sea, que no se Pero, relajan con eso. pero esto no se aplica al pastor, ¿verdad? Sí, Sí, claro. Alguien que no, alguien bien, lo esté Bien. cometiendo. a que lo comete. Claro que sí, por supuesto que sí. Recuerda, porque es la iglesia la que tiene la capacidad para poner a esa persona o decir a esa persona, sigue su camino, ¿no? Pero vamos a ver que no es algo tan grave, que no se puede demostrar y seguimos teniendo un problema de diferencias. ¿Qué hacemos con ese asunto? Uy, no sé. Hay Si, que si buscar. lo has llevado ya ante la iglesia y la iglesia Sí, ya... y la iglesia ya no. bueno, ante la iglesia no se puede traer nada en concreto porque es que no se sabe de dónde viene el problema. Ujú. Sin embargo, yo estoy molesto con él y él está molesto conmigo. Se lo puede pedir a los dos, cualquiera de ellos, que dé un paso de, vamos a decir, de humildad y dejarlo en las manos del Señor. Muy bien, esto es lo que quería dejar. Hay un momento en que no sabes cómo resolver, dice, Señor, sé tú el que resuelva esto. Mira, yo voy a enterrar el hacha de guerra. Abajo. Héctor, te invito a enterrar el hacha de guerra conmigo. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Le dejamos que el Señor... No podemos resolverlo. Entonces lo dejamos ahí y soltamos al Señor. Y que Él determine. Va a haber casos así. No siempre termina así, pero va a haber casos así. Entonces, cuando no conseguimos ver luz en el asunto, ninguna de las dos partes, ni el consejero, pues no, lo que no podemos seguir es todos los días venir con el hacha de guerra. Y cada uno con su conciencia. Claro, porque es que el Cada Señor, uno con- el cada uno con Señor su es el que conoce los conciencia. corazones y ya el espiritual ya va a saber que el Señor es el que va a hablar. ¿Y tú crees que el Señor va a hacer algo ahí? Porque Él sí sabe dónde está el problema. Sí, él va a resolver. O Ok. sea, si esa persona no quiso reconocer por orgullo, por qué sé yo, tantas cosas, se pone así, será en ese momento.
y en algún momento esa persona por no reconocer va a ver a Puede Cristo. ser. Porque por ejemplo, hay casos, yo voy a decir por experiencia, la mayoría lo conocen al pastor y yo soy una persona nueva. Si yo veo algo del pastor y lo comento, no, el pastor no es así, el pastor no es así, o al pastor lo tienen aquí, y al fin y al cabo la mala eres tú. Y eso es lo que a veces a ti te revienta. Claro. ¿Entiendes? Que decir, No, si pero por supiera eso hay que cómo es el seguir pastor, los pasos, sí, ¿no? no, Que hay que seguir los pasos. Pero claro, entonces, ahí es donde tú quieres poner o hacer Claro, justicia. Pero ahí es donde tú y yo tenemos que decir, bueno, vamos a hablar del tema. No, yo no quiero hablar del tema. Ahí hay un problema. El problema ya es de orgullo y de obstinación. No, Lo que tiene que haber es no, humildad. lo Decir, no es que digamos, si, un ejemplo, ¿no? Si yo sé que ha hecho usted eso, que usted vaya a la iglesia y diga, pues lo he hecho, no que sigan los hermanos, no, que no puede ser, es que y siguen al pastor ahí santificándolo. Creo que por eso es que no se llega a una solución, pero si sea el pastor, sea yo, mira, sea quien se dice, si me he equivocado, pues pido perdón. Roti, y ha ocurrido aquí, gracias a Dios, yo no estoy cometiendo adulterio, ¿vale? No, pero yo he visto casos. No, pero se ha dado en el que la iglesia y la iglesia se dividió. Claro. Precisamente por poner al pastor demasiado aquí arriba, Ahí está. siendo culpable, Somos humanos, nos equivocamos todos. o poner a la otra persona que Ahí acusaba. está, claro. Entonces, aquí, Sí. entonces ahí vemos. Y Satanás, ¿sabe cómo está cuando se divide la iglesia? Riéndose, claro. O no, Dice, menos mal que no han hecho caso sí. a la O no, palabra por de ejemplo, el Dios. pastor, sino un miembro que sea fiel, o sea, un ejemplo, por ejemplo, Bea, Lu, yo que soy nueva, Jenny nueva, todo. Entonces siempre van a tirar por ellos, y aunque ellos sean los del error, pero uno es el malo. Claro. Porque es nuevo y dice, que Es más, mira, te voy a decir una cosa. Si se trata de una acusación contra un anciano, con mucha más razón, tienes que buscar dos testigos que puedan afirmar de que lo ha hecho. No uno, dos. Y si no había testigos, tu palabra no sirve nada. Pues tiene que haber testigos. O sea, según la palabra de Dios, tiene que ser así. Por boca de uno o dos testigos. ¿Sabes? Mira, te voy a decir, pero te voy a decir por qué. Porque el que está en el centro de crítica es el pastor. El que está, todo el mundo apunta es al pastor. Todos los ojos están en él. Entonces, si no tuviéramos algún tipo de precaución, el pastor le trituraría, sería carne de hamburguesa todo el tiempo. De todo. Entonces, por eso el Señor ha puesto estas guías. Y nos viene bien a nosotros saber por qué, cómo debemos funcionar, para que cuando surjan empecemos a crear nuestra propia justicia. O nuestro propio grupito. ¿Has visto lo que ha hecho el pastor? Oye, ¿has visto lo que ha hecho el pastor? Díselo al pastor. No, eso no, pero díselo a la que más lengua tiene, ¿no? Yo creo que esas son las iglesias grandes. No. En Alcalá de Henares, en esta iglesia, hubo un tiempo en el que entró un espíritu de crítica y fue dificilísimo echarlo fuera. Era todo escondido. Lo curioso es que el diablo, cuando ataca, lo hace escondido, de manera que yo tengo algo que decir. He visto a Bea, pero no se lo voy a decir a Bea, se lo voy a decir a 4 o 5, y entonces todo el mundo llega el domingo y todo el mundo... Como aparenta, ¿no? Sí, empieza, claro, porque uno humanamente quiere, o sea, está indignado, pero a la vez también uno empieza a darle a la lengua como no se debe. Porque la idea es restaurar o poner en evidencia para que podamos entre todos corregir, no estar en el chismor, porque eso es un chismorreo. Destruye. ¿Y sabe cómo funciona? Así. Pero no lo digas que he sido yo que te lo he dicho. La otra. Pero no se lo digas tú, ¿eh? Automáticamente. Mira, si yo te lo estoy diciendo a ti, ¿cuál sería tu procedimiento correcto? Hablarte de... Dice, un momentito, voy a llamar a Bea. No, vamos a llamar a Bea. A ver si es verdad, Para que ella ¿no? sea testigo de esta situación. En el momento que lo paras ahí, Ya ni más. Satanás dice, ay, esto no me ha salido bien. Esta es una aburrida, no sé qué. Tomad nota, porque ahora mismo el diablo está diciendo, voy a ver si funciona aquí en esta iglesia. Entonces vemos que hay un orden. Entonces dice, mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, por una persona perdida, ni siquiera convertida. Por un incrédulo. Y
Y ahí se puede echar esa persona, no sería tan obvio de echarlo así como te quieres ir a la iglesia. Yo soy el pastor, ¿qué me va a echar a mí de esta iglesia? Los miembros. Los miembros. Hermanos, espero que si algún día pasa eso aquí en la iglesia sin mí, vosotros levantéis y que digáis que si es pastor o no pastor. La palabra de Dios es la que manda aquí. Y la iglesia tiene que estar bien unida para hacer las cosas correctamente y decir a ese pastor amablemente, pastor, ya no es pastor de la iglesia, hemos votado de que usted ya no tiene esa posición. La iglesia tiene la autoridad para hacerlo. Yo he visto una iglesia, ¿os acordáis de Carmen y Cristóbal? Sí. Una familia de Madrid. Me entró un nuevo pastor en la iglesia que luego tomó una doctrina horrible, no sé dónde la consiguió. Y tenía una iglesia ya con 30 o 40 personas. Pero adoptó una doctrina horrible. Nos estaba comentando este tipo de doctrina y la idea que él tenía del pastorado, y empezó a imponerse como un dictador en la iglesia. Y yo le dije, lo que tenéis que hacer es reuniros en la iglesia, poneros de acuerdo y avisar al pastor de que si no vas a mantenerse en la doctrina establecida, que se marche. No lo hicieron. Se marcharon todos ellos y dejaron a este pastor con la iglesia, con un nuevo local, hizo para hacer lo que le diera la gana. La iglesia no tuvo el carácter, no tuvo la valentía, no supo cómo defender su territorio. Y dejaron que el pastor hiciese lo que le diera la gana. Y cada vez se esparcieron todos. Se levantaría una iglesia ahí. No se dividió la cosa. Y me dijo, ¿y qué hacemos? Digo, habla al pastor fundador para que hable con este individuo y le diga y que confirme lo que ha pasado, para que tenga una autoridad para que sepa anterior, ¿no? Y digo, y quizá él sí os pueda dirigir en cómo solución a esto si no sabéis cómo hacerlo. No lo hicieron. Porque la iglesia se dividió. Como a darse desentendido. No tuvieron sentido de pertenencia de su iglesia local, sino... No, porque han dado un lugar al pastor que no le corresponde. Han dado un lugar al pastor como la iglesia católica da al sacerdote. Que él es el dueño. Exacto. Entonces, y que él es el hombre de Dios, ¿no? Yo quiero ser un hombre de Dios, pero a veces no lo soy. Hay momentos, ¿no? Y yo creo que nos sentimos todos así un poquito. Creo que entendéis lo que quiero decir. Vamos a un punto más. Formada por los apóstoles y primeros creyentes. En Hechos se ve claramente que los apóstoles y otros creyentes fueron los que empezaron a formar iglesias en el primer siglo. ¿Os acordáis del ejemplo que vimos con Bernabé y el apóstol Pablo? Solamente en esa época había una iglesia establecida. ¿Cuál era? Jerusalén. La de Jerusalén. Y allí estaban los apóstoles. Los cristianos son esparcidos, se van por todos los lugares. En un lugar llamado Antioquía empiezan a testificar, se convierte un buen grupo de personas. La iglesia en Jerusalén escucha de la noticia, mandan a Bernabé a ver lo que está pasando, y cuando va allí descubre que hay un grupo de personas que ahora son los santos de Dios, personas que se habían convertido. No tienen iglesia todavía. ¿Y qué hace Bernabé? Venga. Va con Pablo y dice, no sé, yo me imagino que digo, esto es demasiado para mí, necesito a alguien que me ayude a organizar esto, y va a buscar a Pablo. Vamos a ver el evento en Hechos capítulo 11, versículo 19, anotarlo ahí en vuestra lista. Hechos capítulo 11, versículo 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo, de Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Es esto ya una iglesia establecida? No, todavía no. No. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. En otras palabras está diciendo, manteneros quietos así, esperaros que venga
de vuelta con refuerzos, ¿no? Y dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿No ves que aquí diga a la iglesia local? Porque todavía no la tenemos. Al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año, y aquí ya, después de un año, se llama, ya no le llama, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces veis aquí cómo ahora ese grupo se ha organizado ya como iglesia local, y curiosamente, poco después, cuando el Señor marca a Bernabé y a Pablo para salir como misioneros, ¿quiénes son los que les comisionan? Son llamados por el Espíritu Santo. Nos lo dice muy claramente aquí en el 13:2, ¿no? 11. Sí, en el 13:2. Trando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que nos Entonces, ¿quiénes son ahora los que les dan la autoridad para salir como misioneros? La iglesia Antioquía. Ahora, otra pregunta difícil. Es decir, imaginaos que el hermano Héctor tiene mucho celo y él quiere ganar almas y dice, el Señor me ha llamado para el ministerio y yo me voy a China solo o con el apoyo de la iglesia, no importa, pero yo me voy y yo voy allí a establecer iglesias. Diríamos, amén, ¿verdad? No. Decimos chao. Entonces, ¿cómo tendría la iglesia que funcionar para que él fuese con el amparo de la iglesia? Discipularlo. Aquí tenemos un patrón, ¿verdad? Claro. La persona dice, el Señor me ha llamado, el Espíritu Santo está obrando claramente. Entonces, lo correcto para Héctor sería decir, pastor, yo no duermo últimamente, tengo esta cosa en la cabeza y yo pienso que el Señor me está llamando para el ministerio. ¿Qué hago? Bueno, ha sido formado para ello, ya ha demostrado ser fiel, está sometido a la iglesia, todas estas características de dependencia, por lo tanto creemos que estás en condiciones para salir como misionero. Entonces ahora vamos a hacer un llamado a la iglesia para ordenarte para el ministerio. Bueno, primero quizá tengamos que hacer una ordenación para ver si doctrinalmente estás preparado. Entonces quizá podríamos llamar a una serie de ancianos, si los tenemos en la iglesia bien, si no vamos a llamar a otras iglesias para que colaboren, quizá 5 o 6 ancianos, y de esos pastores pues van a pasarle a hermano Héctor por el fuego, ¿no? Le llamo yo en la Inquisición bautista. Quizá unas horas de preguntas para ver si él está en condiciones. Si vemos que está en condiciones, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Darle el apoyo, por supuesto que sí. Si podemos económicamente, si no, sería entonces quizá necesario para que él buscase apoyo de otras iglesias. Pero te das cuenta de que su iglesia enviadora es la que le da la autoridad para salir como misionero. Entonces, otra situación que vemos muchas veces, yo he tenido aquí una pareja de hippies que venían a la iglesia vestidos de hippie, y me decían que ellos eran misioneros. Iban por todas las iglesias pidiendo ayuda. Vivían en una caravana, ponía abrazos para Cristo. Iban por todos los sitios dando abrazos para todo el mundo. Y tenían las flores igual que los de los hippies. Y claro, vino aquí diciendo también que ellos, que la iglesia podía ayudarles, porque ellos vivían por fe y todo esto. Y alguna persona ingenua le ayudó con dinero y dije, tranquilo, ¿cuál es tu iglesia enviadora? Nosotros somos misioneros independientes. Digo, me gusta lo de independientes, pero no tan independientes que no tienes una iglesia que te envía. Y cuando empecé a indagar, ya no querían hablar conmigo. Y yo tuve que decir a estas personas, tener cuidado con este tipo de personas. Entonces, es importante tener estas cosas claras. ¿Vale? Hay la importancia también de la local, porque esa es cuando se van de misioneros, eso es lo primero que le van a preguntar, ¿de dónde viene? Claro, es lo primero que yo pregunto. Iglesia local, por eso la importancia. Claro. ¿Por qué? Porque es la iglesia local la que tiene que valorar si esa persona está en condiciones, si va a difundir una sana doctrina,
si es persona en la que se puede confiar y en la que se puede apoyar. Entonces, en el momento que la iglesia pueda enviar a esa persona, tenemos una responsabilidad con ese misionero. Es como un brazo de la iglesia que se extiende. No le mandamos de nada hasta dentro de 20 años. No tenemos que estar detrás de ellos. Ahora, muchos de la mayoría, bueno, no todos los misioneros que tenemos aquí, todos tienen una iglesia enviadora. Todos han pasado por ese filtro. Y antes de que yo les pueda siquiera valorar aquí como misionero para apoyar, tengo que estar seguro de que estas cosas principales están ahí, en orden. ¿Alguna pregunta? El tiempo ya se nos ha ido. ¿Algún comentario? ¿Alguna queja? Ninguna. Yo quería un pequeño comentario, ¿no? En cuanto a acusar a alguien, que uno tiene que primeramente orar primeramente por la persona, y es que va a acusar, porque muchas veces hace de que tú veas, te da por Satanás, de que una persona vea lo que no es. Yo, porque a ver si me explico un poquito, ¿no? Sucedió en una iglesia que yo iba en Bolivia, pues, un muchacho pues se había convertido y muy animado, y resulta que me parece que fue un miércoles o un día de visita, alguien pasó, él se estaría tomando un refresco que viene en una botella parecida a la de la cerveza, y alguien pasó en un autobús por la calle y lo vio y dijo que estaba tomando cerveza, ahí con la Biblia al lado. Bueno, se lo dijeron a mi madre un poco alarmada, y yo era joven, pero no sé, le dije, podría ser una bebida de papaya, que es más o menos similar el color entonces pienso que para hacer una acusación también a veces hay que ser prudentes. Eso es muy importante eso. Tanto el que de ahí que nosotros tenemos que mirar qué estamos comunicando. Aunque no estemos haciendo nada malo, hay cosas que tienen apariencia de mal. Y tenemos que tener cuidado de eso. Si tiene una apariencia de mal, no lo hagas. Aunque sea bueno, no lo hagas. Porque basta que lo estés haciendo para que alguien pase y diga, no, mira. La Biblia dice, absteneos de toda, no solamente del mal, eso está claro, de apariencia de mal. Y también a nosotros en nuestra iglesia en Madrid pasó eso. Había un chico que tenía un celo por ganar almas, era bebedor, era mujeriego, era de todo, pero cuando se convirtió, una transformación extraordinaria, dejó la bebida y siempre que le veía en el barrio estaba testificando a una persona. Y resulta que había una señora en la iglesia que tenía una lengua así de larga y siempre tenía quejas y veía fantasmas en todos los sitios. Y un día me viene y dice, oye, el otro día yo vi a Antonio, no es todo lo que parece, que yo lo he visto. Él le dice, ¿qué lo has visto? A ver. Y dice, sí, estaban el otro día ahí con sus amigotes en el bar tomando cervezas. No es todo lo que parece. Y dije, ¿entraste para asegurarte? No, yo sé lo que he visto. Y yo fui a Antonio y le dije, Antonio, ¿le puedes hablar un poquito de lo que pasó el otro día? Y dice, sí, que me encontré unos amigos que me conocían mi viejo Antonio, y me llamaron, anda Antonio, ven aquí, toma no sé qué, no sé cuánto. Y dije, yo no quise, pero ya le insistieron y me querían invitar a una cerveza. Y yo me tomé un té, o algo así. Dice, y me dio una oportunidad fantástica para testificar. Dije, o sea, que no era cerveza. Dice, no, Sammy, yo la cerveza la he dejado. Gracias, no hay más que hablar. Y fui a esta señora y le dije, la próxima vez que vayas a acusar a un hermano, asegúrate de que lo que has visto, de que tus ojos no te han engañado. Si yo hubiera dejado esa situación circular, hubiéramos destrozado a Antonio. ¿Por qué? Por eso lo de comprobar, porque Satanás es muy hábil para torcer estas cosas. Y como nosotros nos creemos todo lo que los ojos ven, yo te digo una cosa, mis ojos ven muchas cosas, y como yo tengo mucha imaginación, el otro día me pareció ver una vaca volando. Me pareció ver, y luego me miré, no, es un globo. ¿Entendéis por dónde voy, vale? Esto es muy importante para mantenernos en orden en la iglesia. Tim, give us your impression, something that you can add to this.
there's much we could say. You've covered it well. I would say that one of the things I've noticed is that God has created the local church as a protection for the greatest amount of objectivity in sending out Christian workers. Dice que lo que yo he descubierto es que la iglesia ha sido puesta para protección. It's a protection against people contra saying, God has sent me to do something. Contra aquellas personas que van por ahí diciendo, Dios me ha mandado para hacer algo. Because in the local church, porque en la iglesia local, we have many people looking at prospective Christian workers. Hay mucha gente que está mirando, buscando obreros, posibles obreros para el ministerio. And what I don't see, y lo que yo no veo, somebody else will. Otra persona sí lo va a ver. I'm not objective. Yo no soy objetivo. But the group is pretty objective. Pero el grupo viene a ser bastante objetivo. And if I say, no, Pastor Sammy, we need to send him out. Y de no, vamos a mandar a Sammy le vamos, hay que mandarle fuera. But somebody else will say, yeah, but. Sí, pero hay que tomar en cuenta. Sammy's not quite ready. No está todavía del todo preparado. Because he needs to develop something here in his life yet. Porque creo que debe desarrollar algo aquí en esta área de su vida. And let's work on this. Así que vamos a trabajar en esta área. And then we can send him out. Y luego más adelante, cuando esto esté resuelto, vamos a mandarlo. The whole body can recognize. Entonces todo el cuerpo puede ir viendo todo esto. We had a situation in Luxembourg many years ago. Tuvimos una situación en Luxemburgo hace años. When someone would not listen to the leadership of the church. Que alguien no quería escuchar al liderazgo de la iglesia. And he decided he was going to go out on his own. Pero él dijo, no me importa, yo voy a salir por mí mismo. And we tried to encourage him to work with us and be part of the local church's outreach. Le intentamos animar para que funcionara con nosotros, para que fuese parte de la iglesia local. But he was very independent. Pero era muy independiente. So he said, okay, you can go. Así que dijimos, bueno, pues puedes marcharte. But we're not sending you. Pero nosotros no te vamos a enviar. And so he left. Así que se marchó. And he said he was going to be a church planter. Y dijo que iba a ser uno de los que plantan iglesias. I don't think he's planted a church. No creo que haya plantado ninguna iglesia. He's been used of God in another way. Ha sido usado por el Señor de otra manera. But I think he could have been used more. Pero creo que hubiera podido ser usado mejor o de otra manera. If he had listened. Si hubiera escuchado. So the local church as a body has a lot of wisdom from God. Creo que la iglesia local como cuerpo tiene mucha sabiduría adquirida. And so we need each other in this Así way. que necesitamos los unos a los otros en estas cosas. Thanks, Tim. Bueno, son y cuarto. Sí, vamos a hacer una cosa. Las peticiones de oración son las mismas. Manteneros en oración, por favor, por Tatiana el viernes.